Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una actualidad que sin lugar a dudas pasa por distintos epicentros informativos y todo ello, por supuesto, con permiso de unos mercados que en Wall Street volvían a marcar máximos en la jornada de ayer, el S&P 500, el Dow Jones, y es verdad que era gran día tecnológico, pero ese Dow Jones además se marcaba el mejor día del año, mientras se avivan las expectativas de recortes de tipos de interés de cara a la reunión de septiembre de la Reserva Federal, y todo esto cuando hablamos un día antes de la reunión del Banco Central Europeo y sobre todo cuando en Estados Unidos se mira la máxima tensión en tiempo de descuento para el 5 de noviembre para la campaña electoral que va a enfrentar a Joe Biden. Lo acaba de decir, lo ha dicho en las últimas horas, dice que va por todas, y un Donald Trump que sale fortalecido de ese intento de magnicidio de este fin de semana en Pensilvania y tras el cual se marchó para asistir a esa convención nacional republicana en Milwaukee, donde en las últimas horas ha vuelto a aparecer, sigue con la oreja vendada, pero ojo porque además ha cambiado el color de la corbata, ha pasado del rojo que suele identificar a la republicana para rebajar el tono, no necesita ir tan desafiante e incluso ha llegado a estar con esa corbata de color azul. Máxima tensión, los contendientes de la primera economía del mundo, 5 de noviembre, van a disputarse el despacho oval y las encuestas siguen fortaleciendo a un Donald Trump, a un candidato conservador que encima en las últimas horas se ha vuelto arropado no solo en ese baño de masas en la convención republicana, sino porque los que han sido sus grandes contendientes, sus grandes rivales dentro de las filas demócratas, de hecho la misma Nikki Haley, que fue la última en abandonar la carrera de las primarias, o Ron DeSantis, han estado arropando a Donald Trump, que ve cómo su figura va emergiendo en medio de ese calor de sus votantes, en medio de las propias filas conservadoras y en medio de lo que es la contabilidad de esa recaudación de fondos que le va igualando a lo de Joe Biden, según ha publicado en las últimas horas Financial Times. Un Joe Biden, el jefe de la Casa Blanca, que sigue cuestionado en torno a lo que es su estado físico y mental, que ha vuelto a la campaña tras haberla suspendido este fin de semana tras ese intento de asesinato de Donald Trump, y que se ha dado también una cita en un discurso rodeado de votantes negros en los que ha dicho que va a ir a por todas y en las que ha aprovechado para, eso sí, dar gracias porque Donald Trump resultase ileso, más o menos, tras ese ataque de ese intento de magnicidio, pero en el que no ha ahorrado críticas, sobre todo por la parte de lo que fue la gestión de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y la gestión del coronavirus, de la pandemia en los Estados Unidos. Son sin lugar a dudas los dos hombres, el epicentro informativo que nos hace mirar a la primera economía del mundo, un Biden que saca los dientes haciendo campaña contra Trump, dice que va por todas y además, de hecho, quiere incluso una nominación adelantada. Recuerden que la convención demócrata en la que tiene que salir esa nominación oficial, una vez que esas primarias están ganadas, son la fecha este próximo mes de agosto, mientras que Donald Trump ya llegaba a ese nombramiento oficial este lunes con el arranque de la convención republicana en Milwaukee. Un Donald Trump que se ve arropado, como decíamos, con los que han sido las voces más discrepantes. Pero por supuesto, si miramos a esos dos contendientes por la Casa Blanca, el discurso de Donald Trump es el que va calando en los mercados. Y esta misma mañana estamos viendo cómo TSMC, el gigante taiwanés de semiconductores, está viendo sufrir sus acciones después de que Donald Trump, en una entrevista realizada hace unos días, el día 25, con Bloomberg, dijera que Taiwán debería pagar por su defensa. Dice que no paga nada y que se quedaron con los chips, con los semiconductores de Estados Unidos, con lo cual TSMC, causa efecto, esta mañana se está convirtiendo en uno de los protagonistas del mercado. Ayer mismo las acciones chinas, por otro motivo, porque miran más a la política arancelaria, también se veían golpeadas por lo que son esas encuestas que van aupando la posibilidad de que Donald Trump vuelva a sentarse al frente de la Casa Blanca, al frente de la primera economía del mundo y, por supuesto, seguir escribiendo nuevas páginas en esa guerra arancelaria con China. Y por supuesto, en este dibujo del tablero internacional casan los asientos del poder con los mercados
pues por supuesto con el orden mundial. Y si Estados Unidos está mirando a China, Rusia no deja de parar a Estados Unidos y su papel hegemónico en el orden internacional. Y aprovechando esa presidencia que tiene ahora del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha vuelto a llevar a cabo una sesión dedicada precisamente a cuestionar esa figura, esa actuación de los Estados Unidos en el tablero internacional, y donde, por supuesto, ha señalado y ha subrayado el jefe de la diplomacia Rusia la composición del Consejo de Seguridad y la infrarrepresentación en él de África, de Asia y de Latinoamérica, así como el excesivo peso de esos países occidentales en las estructuras generales de la Secretaría de la ONU que rodea a Antonio Guterres. Un marco en el que Sergei Lavrov ha vuelto a querer cuestionar el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial y ese papel hegemónico de Estados Unidos. Y por supuesto en la radiografía, faltaba aquí colarlo, pero está sin lugar a dudas Víktor Orbán. Ha sido la voz más disidente, más discordante con la Unión Europea, y desde que ha asumido esa presidencia rotatoria de la Unión Europea ha decidido autoimponerse una guía internacional, una gira con la que trata de encabezar una misión de paz de la que la Unión Europea ya le ha dicho que no representa Víktor Orbán la voz en el mundo de Europa, y se le está desautorizando después de haber viajado desde que comenzó a ser 1 de julio esa presidencia rotatoria a Kiev, a Moscú, a Pekín, y lo que ha dicho ahora el presidente del Consejo, Charles Michel, es que Víktor Orbán, es que el húngaro no representa a la Unión Europea, y todo esto después de haberles hecho llegar el húngaro esa carta en la que decía que Trump de hecho va a poner a negociar a Rusia y a Ucrania si llega al poder. Es tensión la que se vive en el tablero internacional, es tensión mientras Víktor Orbán da dolores de cabeza a los socios comunitarios, y mientras por supuesto estamos pendientes de la lectura de qué va pasando en lo que va a ser el escenario. De hecho, un escenario en el que sin lugar a dudas estamos muy pendientes del ritmo de crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional lo ve estable, por cierto, que sitúa a España a la cabeza de nuevo del crecimiento en los países de la eurozona. Pero ha lanzado un aviso a navegantes, sobre todo en un momento en el que los bancos centrales siguen luchando en esa batalla inflacionaria, y dice que el proceso la lentitud en ese proceso desinflacionario eleva las perspectivas de tipos altos durante más tiempo. Ese mensaje que ha dicho en las últimas horas Guita Gaupinat desde el Fondo Monetario Internacional, y que ha sentado gran parte del protagonismo mirando los mercados que ya están cotizando cada vez más cerca esa probabilidad de que en septiembre los de Powell, los de la Fed, recorten tipos. Pero por supuesto en la fotografía de esta mañana, y hablando desde España, no podemos dejar de pasar por alto lo que sin lugar a dudas va a ser la noticia a las 9 de la mañana, una crónica relativamente anunciada, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar su propuesta de regeneración democrática, esa propuesta en la que además iba a poner el foco sobre esos medios a los que descalifica, esos medios que de hecho pusieron sobre la mesa, sin poner nombres propios, en lo que ha sido su discurso sobre la regeneración democrática, sobre las acusaciones en torno a su mujer, Begoña Gómez, y que hoy va a poner sobre la mesa. Sin embargo, parece que se ha ido reduciendo el tono de cuál va a ser lo definitivo, porque dice que las fuentes de Moncloa están apuntando como lo que hoy se va a conocer es ese esqueleto, son unas primeras ideas a espera de consensuarlo, dice, en esa reforma en la que sin lugar a dudas va a ser el gran protagonismo de la sesión aquí en España. 9 de la mañana, grandes críticas por parte de la oposición, mientras que por parte de socios del Gobierno señalando que se le ha dejado fuera de esta redacción, y en un momento en el que por otra parte desde Sumar aseguran que se ha pactado, que se ha formado sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Veremos a ver. Sánchez lo que decía era, después de pensarse si seguía o no al frente del Gobierno por las acusaciones contra su mujer, acusaciones de corrupción, decía que va a trabajar, y este es su resultado, sobre lo que describía como la regeneración pendiente de la democracia por la consolidación de derechos y libertades. Veremos hasta cuánto llega
ese afán de control, mirando a los medios, mirando al aparato y a lo que es el cuerpo legislativo aquí en España. Son los grandes asuntos del día, en un momento en el que, como decimos, y después de los récords de Wall Street, hoy los mercados parece que se lo piensan algo más estrechos, además en la antesala de lo que va a ser lo que queda pendiente de la semana: inflación en la eurozona, libro beige en la eurozona y, por supuesto, esa reunión del Banco Central Europeo, con permiso de esa gran batalla electoral que escribe el pulso de la actualidad. En estos momentos, un Biden que sigue y un Trump que sigue creciendo su popularidad de cara a una posible victoria en las elecciones de los Estados Unidos. De la mañana y estamos muy pendientes, sin lugar a dudas, de los grandes asuntos que escriben la crónica de este miércoles. El jefe de la Casa Blanca y candidato a la reelección por los demócratas, Joe Biden, ha insistido en que va a optar precisamente por eso, por la reelección, por un nuevo mandato al frente de la primera economía del mundo. Dice que va por todo y lo ha dicho tras recuperar esa agenda de campaña que había sido suspendida el fin de semana tras el ataque contra Donald Trump, su rival y candidato republicano. Biden ha ensalzado ante sus votantes que
está totalmente comprometido de cara a la reelección el 5 de noviembre y ha atacado el historial de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en ese primer discurso desde el intento de asesinato de su rival. Por cierto, que ha pedido la prohibición de los fusiles automáticos, el arma con el que se atacó a Trump. Biden ha sido recibido con cánticos de 4 años más en Las Vegas mientras hablaba en esa convención anual, una importante reunión de votantes negros. Biden se ha mostrado agradecido a que Trump no resultase herido en ese mitin de campaña en Pensilvania, pero ha criticado la figura del republicano cuando estaba al frente de los Estados Unidos, incluido lo que fue su gestión de la economía de la pandemia del coronavirus. Hoy Biden se va a dirigir a los líderes, a los votantes en Nevada, en un momento en que va a hablar a la población latina, que tiene también gran peso a la hora de decidir el futuro de los Estados Unidos, y pidiendo al mismo tiempo una nominación adelantada. Y entre tanto, el expresidente republicano y candidato a la reelección por esa vía de los conservadores, Donald Trump, sigue dándose un baño de masas en el seno de la Conferencia Nacional del Partido Republicano. Ha cambiado la corbata roja vinculada a los conservadores por la azul, en un signo que puede leerse, según los expertos, como una señal de que no tiene que llevar a cabo un discurso tan feroz mientras las encuestas están aupando su figura, sobre todo desde que este fin de semana fuera víctima de ese intento de magnicidio, el primero en 40 años en los Estados Unidos. La segunda jornada de esa Convención Nacional Republicana en Milwaukee ha estado coprotagonizada por los antiguos rivales electorales en las primarias frente a Donald Trump, como la ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley o el gobernador de Florida Ron DeSantis, y ambos han cerrado filas en torno a Trump y su compañero de fórmula y futuro vicepresidente si gana, J.D. Vance, el hasta ahora senador por Ohio. La inmigración ha sido el principal tema en la agenda de ese debate de las últimas horas, en un momento en el que, por cierto, los servicios de seguridad han estado intensificando la vigilancia e incluso han reducido a un hombre en las cercanías de la convención que estaba armado con un cuchillo. Y mientras sigue en ascenso la figura de Donald Trump en esas encuestas que van dibujando lo que podría ser el resultado electoral el próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos, importante cada una de las declaraciones del candidato republicano, del magnate y empresario Donald Trump. Ha dicho y ha mirado a lo que serían las relaciones de los Estados Unidos mirando a Taiwán, esa isla que China reclama como propio y que Estados Unidos apoya de manera continuada. Donald Trump ha dicho que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa, ya que no le da nada al país. Discurso del candidato republicano que ha asestado un golpe directo a las acciones del fabricante TSMC, el gigante taiwanés de semiconductores, que hasta ahora está cayendo, y lo tienen en pantalla, cerca del 3%. En una entrevista a Bloomberg Business Week del 25 de junio, pero publicada en las últimas horas, Trump advertía que conoce muy bien al pueblo de Taiwán y que lo respeta. Sin embargo, deja claro y señala que se quedaron con el 100% de su negocio de chips y dice que Taiwán debería pagar por su defensa. Y mientras tanto, en las últimas jornadas, lo que es la figura de Donald Trump ha seguido introduciéndose en todos los aspectos del debate en el terreno internacional, incluso mirando a lo que podría ser el devenir en el conflicto en Ucrania, sobre todo tras esa visita sorpresa e inesperada del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ahora está defendiendo esa presidencia rotatoria de la Unión Europea. En este escenario de contactos de Viktor Orbán, le llevaba a ver a Donald Trump después de iniciar una visita a Kiev, la capital ucraniana, a Moscú con Vladimir Putin, y a China con Xi Jinping, en lo que apuntaba a hablar de una misión de paz. Importante y contundente el rechazo que recibe por parte del bloque comunitario. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha desacreditado la figura de Viktor Orbán y ha señalado que no tiene ningún papel en la representación de la Unión Europea en el escenario mundial. Críticas al líder húngaro después de esa gira autoimpuesta y sin previo aviso, en lo que ha
Además, ha señalado que es una actuación que va en contra de lo que es el reglamento y las normas de juego en la Unión Europea. De hecho, desde los socios se ha acusado a Víctor Orbán de utilizar la presidencia rotatoria del bloque para socavar la unidad occidental en apoyo de Kiev. Según Charles Michel, en una carta de la que se ha hecho eco Financial Times, la presidencia rotatoria del Consejo no tiene ningún papel en la representación de la Unión en la escena internacional y no ha recibido ningún mandato del Consejo Europeo para actuar en nombre de la Unión. Es más, ha señalado que no puede aceptar su afirmación de que han llevado a cabo una política probélica y señala en defensa de los aliados europeos, de la Unión Europea, que es todo lo contrario, recordando que Rusia es el agresor y que Ucrania es la víctima legítima, que utiliza su derecho legítimo a la legítima defensa. Y mirando a los actores internacionales clave en las últimas horas, la voz de Rusia, en concreto la de su jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov, ha vuelto a cargar este martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el orden internacional dominado por Estados Unidos y un mundo occidental que, según ha defendido, interpreta la Carta de la ONU y la ley internacional de forma perversa y selectiva, según las instrucciones de la Casa Blanca. Discurso crítico, críticas renovadas en un momento en el que Rusia preside el Consejo de Seguridad y que, por lo tanto, con esa presidencia ha programado esta sesión bajo el título Cooperación multinacional en interés de un mundo más justo, democrático y sostenible. Lavrov, en nombre de Moscú, ha criticado la composición del Consejo de Seguridad, la infrarrepresentación en él de África, Asia y Latinoamérica, como el exceso de peso de los países occidentales en las estructuras ejecutivas de la Secretaría de Naciones Unidas. Con todo, Sergei Lavrov ha señalado cómo desde Moscú están dispuestos a debatir medidas para estabilizar la situación mundial, en primer lugar, las causas reales de la crisis de Europa. Vamos a escuchar a Sergei Lavrov. System that was originally built based on its models. Washington has done everything to blow up, including literally by organizing terrorist attacks on the Nord Stream gas pipelines, the foundations of mutually beneficial energy cooperation between Russia, Germany, and Europe as a whole. At the time, Berlin remained silent, but today we see another embarrassing period for Germany, whose leadership has unquestioningly complied with the U.S. in order to place U.S. medium-range missiles on its territory. Olaf Scholz said very ingeniously that the U.S. has decided to place high-precision offensive weapons systems in Germany, and this is a good decision. Creemos que de buena fe sí es posible resolver todas estas cuestiones para poder detener este desarrollo, estos avances negativos. Tenemos que estamos dispuestos a debatir medidas para estabilizar la situación mundial. En primer lugar, las causas reales de la crisis de Europa, pero las condiciones para establecer una paz estable en Ucrania ya las planteó el señor Putin y no las voy a repetir. Una solución política y diplomática debe verse acompañada de medidas concretas para eliminar las amenazas contra la Federación de Rusia procedentes de las directivas euroatlánticas y occidentales, con garantías mutuas y acuerdos necesarios para tener en cuenta las nuevas realidades geoestratégicas en el continente eurasiático. Las palabras, esas críticas de Rusia, de nuevo mirando a Occidente desde el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras estamos muy pendientes del tablero de la diplomacia del orden internacional. En este escenario clave, lo que han sido las declaraciones por parte de Londres. El secretario de Comercio británico, Jonathan Reynolds, ha señalado que el nuevo gobierno británico, no está dispuesto a seguir el ejemplo de la Unión Europea de imponer aranceles duros a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, aunque eso sí reconoce que se mantiene vigilante. En una reunión de ministros de comercio del G7 en Italia, Reynolds ha señalado que ha discutido con sus colegas europeos la decisión de la Unión de imponer aranceles a esos vehículos eléctricos chinos como una forma de contrarrestar lo que el bloque ve como subsidios estatales injustos. Pero el nuevo ministro ha indicado que, si bien está preocupado, no planea iniciar
de manera inminente una investigación formal sobre esas importaciones. Es más, Reynolds ha subrayado que si bien no descarta nada, hay que tener claro que si un país tiene una industria muy orientada a la exportación, la decisión que se tome tiene que ser la correcta para ese sector. Según publicaba Financial Times, fuentes del gobierno del Reino Unido señalan que el sector automovilístico británico no ha solicitado formalmente a la Autoridad de Recursos Comerciales que inicie una investigación sobre esas importaciones de vehículos eléctricos chinos, una medida necesaria para iniciar o abrir una investigación. Y mirando a Europa y mirando sobre todo aquí a España, desde donde hablamos clave lo que está por venir, 9 de la mañana, Pedro Sánchez va a presentar esa propuesta de regeneración democrática, a lo que prometió hace apenas unas semanas. Hoy va a cobrar cuerpo. El jefe del Ejecutivo tiene previsto presentar esa propuesta y confía, eso sí, recabar los apoyos suficientes para modificar leyes orgánicas del derecho al honor, del derecho a la rectificación y la ley de publicidad institucional. A las 9 comparece en el Congreso para exponer las líneas fundamentales de lo que ha venido a denominar Plan de Acción por la Democracia, basado principalmente en llevar a cabo, dice, iniciativas legislativas que ayuden a combatir la desinformación. Recordemos que esa intervención se produce casi 3 meses después de darse unos días para descansar, pensarse si continuaba al frente del gobierno, después de ver cómo se acusaba y se llevaba a una investigación judicial a su mujer, a Begoña Gómez, por presuntos actos de corrupción, y le llevaba el jefe del Ejecutivo a decir que va a continuar y se comprometía a trabajar sin descanso por lo que describía la regeneración pendiente de la democracia y la consolidación de derechos y libertades. No fue, eso sí, hasta el pasado 1 de julio, en una entrevista en la SER, cuando Sánchez ponía sobre la mesa algunas de las medidas planteadas, entre ellas un tope de financiación pública para los medios de comunicación. Desde entonces se han rebajado en algo las aspiraciones. Ahora se presenta como un esqueleto de lo que quiere pactar y de lo que se prevé recorte de financiación pública a algunos medios. Críticas por parte de socios del gobierno de que no se ha contado con ellos, o desde Sumar, que sí, dicen, han pactado, apunta la reforma de la ley de secretos oficiales. Y mientras tanto, en los mercados venimos de una sesión en Wall Street donde el S&P 500 ha marcado un nuevo récord, también el Dow Jones, que se ha notado la mejor semana en el año, y todo mientras se avivan las expectativas de recortes de tipos de interés. En septiembre seguimos atendiendo a la campaña de presentación de resultados, una jornada en la que hemos visto cómo Bank of America ha ganado un 6% menos entre abril y junio, pero superaba previsiones, y Morgan Stanley, que ha aumentado el beneficio un 44%. Gracias a la banca de inversión. Bank of America subió un 5% en bolsa y Morgan Stanley un 1%. Entre tanto, en el movimiento del mercado, el Russell 2000, el índice de las compañías de mediana y pequeña capitalización, subía más del 3% en su quinto día consecutivo de ganancias. Todo esto, por supuesto, mientras, si miramos esa herramienta de la FED, apunta como de cara a la reunión del 8 de septiembre, el mercado otorga ya una altísima probabilidad de una bajada de tipos de interés, con una clara preferencia por un recorte de 25 puntos básicos, y que a esta hora se ha ido alimentando tras haber escuchado a Jerome Powell decir que no se va a esperar al 2% para recortar tipos, que ya se encuentran en el nivel restrictivo, y con el temor de que si tardan demasiado podría impactar en la economía y socavar el mercado laboral. Y entre tanto, en ese mercado, con esas expectativas de recortes de tipos de interés, el protagonismo lo ha cobrado el oro. El activo refugio por excelencia ha firmado un nuevo máximo histórico por encima de los $2.465, lo que le pone en camino de los $2.500, y todo esto después de haber visto como el último máximo se fijaba el 20 de mayo en los $2.450. Lleva un 20% de revalorización en el año, y la actual tendencia al alza del metal precioso se iniciaba el jueves pasado, cuando subía un 2% y superaba el nivel de $2.400 por primera vez
desde finales de mayo, justo tras sorprender el dato de inflación en los Estados Unidos. Y antes de terminar este primer repaso, tenemos que hacernos eco de algunos protagonistas con nombre propio, como Adidas, que ha aumentado su previsión para todo el año por segunda vez en 3 meses, este 2024, en la última confirmación de que el plan de recuperación de su director ejecutivo está ganando ritmo. La firma de ropa deportiva espera ahora un beneficio operativo de 1.000 millones de euros para todo el año, en comparación con la previsión anterior de 700 millones. Se prevé que las ventas anuales, ajustadas a las fluctuaciones cambiarias, aumenten en un solo dígito, en comparación con la previsión anterior de una tasa de un dígito medio alto. Bajo la dirección de George Goodland, que llegó de Puma a principios de 2023, Adidas ha aumentado la distribución a través de minoristas independientes, reduciendo los intentos de controlar una mayor proporción de sus ventas a los consumidores. Y hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.